coronel, segundito, estoy dando admisiones, al capitán Marte, que han delegado en él también la coordinación de este encuentro, en que agradecemos mucho la oportunidad que tenemos que estar con ustedes, oficiales subalternos que están estudiando en el Instituto de Estudio de la Policía Nacional. Con el Politécnico Belisario Peguero nos unen lazos de muchos años de formación, sensibilización a estudiantes, a docentes, a padres y a madres. Y ahora con ustedes lo hacemos de manera también integral. Vamos a tratar un tema importante y oportuno. Mi nombre es Yanira Fonder, presido la Fundación Vida Sin Violencia y vamos a tratar sobre el manejo de emociones en este tiempo de pandemia, de COVID-19, en que todas y todos sabemos cómo nos ha cambiado la vida. Hace ya un año y meses. Y de hecho, por ese cambio, estamos hoy de manera virtual, no presencial, con ustedes. Sabemos que lo importante es saber qué emociones estamos sintiendo y cómo podemos regularlas. Todas y todos, de alguna manera, hemos vivido en este tiempo miedo, incertidumbre, insomnio, muchas emociones, pero hoy tenemos un experto con nosotros y es el doctor Luis Vergés, un psicólogo clínico, gran colaborador de nuestra fundación, es una autoridad cuando se habla en el país de materia de violencia. Con el doctor Luis Vergés siempre aprendemos mucho. Digo que tenemos años de colaboración con este especialista y ni siquiera los ejemplos que él pone en cada intervención suya son iguales y siempre aprendemos. Él tiene un vasto currículum que voy a mencionar algunos aspectos importantes. Es desde hace 13 años el director del Centro Conductual para Hombres, una dependencia del distrito, de la Fiscalía del Distrito Nacional, un referente a nivel de Latinoamérica. Él aborda a los agresores para mejorar esas conductas abusivas de ella. Es un psicólogo clínico, como dije, con un doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad Almería, España. Tiene especialidad en el buen trato infantil en Salamanca, en España. Tiene entrenamiento en neurociencia aplicada a la educación en la Universidad Complutense de Madrid. Especialidad en ciencia de la complejidad. Entrenamientos especializados en el abordaje psicológico en la Universidad de Nueva York. Es autor de 5 libros. El último libro de él se llama Desafiando Barreras Mentales de Éxito y Felicidad. Pero su currículum no queda ahí. Es un investigador de primera, ha realizado 3 importantes investigaciones en este país que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres. Es docente universitario, fue creador de los programas de familia, de lo que era el despacho de la primera dama. Y bueno, también tiene diplomado del PACAN en violencia intrafamiliar y de género. En fin, es un especialista que vive actualizado, que vive aportando a diario a nuestro país. Por eso les agradezco a todos y a todas su participación. Presten mucha atención porque, como les dije, con el doctor Vergés siempre aprendemos mucho y al final de su conferencia pueden escribir sus inquietudes a través del chat. Sin más preámbulo, le dejo con el doctor Luis Vergés. Bueno, muchas gracias por esa maravillosa presentación, por invitarme y qué bueno poder hablar de un tema como este que se presta a mucha confusión
y que no conviene que se preste a confusión, porque cuando nos equivocamos en cuanto a cómo comprender las emociones, también se cometen muchos errores en el manejo de ese proceso de la vida humana que es tan fundamental. Yo voy a compartir pantalla para que puedan un poco ir siguiendo la intervención. Y en apretada síntesis, lo que hice fue recoger todo aquello que pueda representar una idea clara de lo que son las emociones, por qué se hace tan complicado uno gestionarla de manera apropiada, pero sobre todo lo desacreditada que están, lo que es algo muy injusto, porque las emociones son una parte muy necesaria de la vida humana. Y ya luego voy a aterrizar más en la parte de el COVID como un fenómeno crítico, crónico, dispara emocionalmente a las personas, sobre todo aquellas que no tienen una buena capacidad para gestionarla. Y lo más importante es que salgamos de aquí con algunas estrategias de autocuidarnos, de contribuir al cuidado de la gente que nos rodea, y que la situación, que ya de por sí es bastante complicada, no la compliquemos más con los errores y actitudes impulsivas con que muchas veces nosotros enfrentamos los problemas por razones emocionales. La primera pregunta es, bueno, ¿qué son las emociones? Y hay una definición bastante contundente que nos habla de que son reacciones. Una emoción es una reacción, pero ¿qué tipo de reacción? Es una reacción primaria, y lo de primario significa que es algo natural. O sea, si hay algo que verdaderamente es desde el punto de vista de la naturaleza propio de un ser humano, son sus emociones. Y las emociones son un regalo, las emociones no son un castigo, son un regalo de la naturaleza, porque gracias a ellas nosotros tenemos internamente esas sirenas que nos advierten de los peligros, que nos informan sobre alguna necesidad que está presente en nosotros y a la cual tenemos que darle algún tipo de atención. Esa es la función primaria. Oigan la palabra primaria. Todo lo que lleve ese nombre o ese apellido significa que nosotros tenemos que prestarle atención, porque lo primario tiene que ver con la supervivencia, tiene que ver con esa necesidad humana de autoprotección, de autopreservación. Por eso ustedes ven que la gente se pone muy emocional cuando hay circunstancias de peligro, cuando la gente corre algún riesgo, y ahí entonces comienzan a activarse nuestras alarmas, porque las emociones son nuestras alarmas. Por ejemplo, cuando viene un ciclón, la gente se asusta y muchos comienzan a organizar cosas, a tapar las ventanas. Todo eso es porque hay un proceso emocional de miedo que nos está advirtiendo. Cuando usted va caminando por una calle, por una noche oscura, si usted ve una sombra detrás, inmediatamente a usted se le mete como un frito por dentro. Esa es la emoción del miedo que le está diciendo a usted, cuídese porque alguien le puede hacer daño. Por eso yo estoy preocupado, sobre todo en nosotros los hombres, la forma como se nos educa a manejar nuestras emociones. Lo primero que nos enseñan es que el miedo es de cobarde, que el que tiene miedo es poco hombre. No, señores, las emociones son necesarias. Lo que usted no puede es convertirse en prisionero de una emoción y solo vivir para la emoción. Pero si usted la bloquea y le impide su función, entonces va a pasar como ocurre con mucha gente, que al desnaturalizar la emoción, se quedan sin esas señales internas que les advierten sobre lo que tienen que hacer para conservar la sobrevivencia. Así que esa es una emoción. Una emoción es una reacción primaria que se activa
cuando nuestro sistema de necesidades se ve amenazado. Por ejemplo, ante el COVID-19, fíjense ustedes cómo la gente ha vivido tensa, nerviosa, reactiva. Bueno, es que hay toda una dinámica que nos genera una sensación de amenaza, desde que pueda yo contagiarme con el virus o que se pueda contagiar un familiar. Cuando usted ve, por ejemplo, las emergencias llenas de pacientes, los pasillos llenos de pacientes que no pueden ir o tener acceso a una habitación. Todos esos elementos, cuando usted se pone en contacto con ellos, aumentan los niveles de ansiedad, que en este caso es una alteración emocional. Ya hablaré con más profundidad de lo que es una alteración emocional, pero de entrada quiero establecer que las emociones aquí son necesarias. Lo que no es necesario es la alteración. Lo que no es necesario es el trastorno. Lo que no es necesario es el desorden. Lo que no es necesario es el caos. Lo que no es necesario es la forma inadecuada como nos conducimos cuando somos afectados emocionalmente. Así que esa es la primera idea que quería compartirles. Y obviamente las emociones tienen un lugar en el cerebro. El cerebro humano, ustedes saben que es el órgano rector de todas las políticas y actuaciones que emergen de nosotros en nuestra condición humana. Ese es el buró, por decirlo de alguna manera, burocrático, donde se articulan los planes, se toman decisiones, donde llega todo tipo de procesamiento de información o algún tipo de señal que pueda ser una amenaza para nuestro sistema de necesidades, el cerebro. Y el cerebro tiene áreas, una de las cuales es un área bastante racional, que es lo que nosotros llamamos el cerebro frontal o el corte prefrontal, que es esa parte del cerebro que se ve delante como si fuera la frente suya, pero dentro naturalmente, y ahí es la conquista más reciente que tiene el cerebro. Ahí se asientan las capacidades de juicio, toma de decisiones, reflexiones y demás. Fíjense que el ser humano desarrolló su cerebro de atrás para adelante. Entonces, ¿qué le dice a ustedes? Delante está esa parte, pero ¿qué está detrás? Detrás está la parte más salvaje que tiene un ser humano. Y le digo más salvaje no porque seamos salvajes, sino porque esa es la parte más consona con la naturaleza. Esa fue la primera parte que tuvo el cerebro cuando el hombre y la mujer eran primitivos y primitivas, cuando el hombre y las mujeres vivíamos confundidos con la naturaleza, en armonía con el tigre, el león, el guepardo, el leopardo. No había una disociación de un hombre y una mujer en una civilización, en un pueblo, en una ciudad, un país como vivimos hoy, sino que todo estaba subsumido, todo estaba integrado y por tanto lo que necesitaba ese hombre y esa mujer para sobrevivir no es el cerebro que tenemos hoy, sino ese cerebro que tenían en ese tiempo, que básicamente era un cerebro emocional, porque era un cerebro para sobrevivir, para que el tigre, el león, el leopardo no se los comieran o los mataran. Entonces, a medida que fue avanzando el proceso de desarrollo humano, las cosas fueron cambiando. Ese cerebro emocional se fue quedando ya un poquito guardado porque sus funciones cada vez tendían que ser más compartidas por otras funciones que luego el cerebro conquistó. Fíjense que ya ahora no necesitamos tanto de la fuerza física para defendernos, para pelear, como se hacía antes con el tema de las guerras, porque hasta las guerras ahora son más sofisticadas. De manera que esa parte que le llaman la parte primitiva del cerebro o el sistema límbico, ahí es donde están las emociones. Y eso es importante saberlo. Cuando una persona reacciona solo en función de cómo se siente a nivel emocional, no le da tiempo de permitir
que la parte racional sea la que influye en la toma de decisión. Y ahí viene el primer reto que nosotros tenemos. Ante el COVID-19, que hay una señal de peligro, la gente lo que hace es que comienza a exponerse a un sinnúmero de informaciones falsas que generan incertidumbre, informaciones que no generan ningún tipo de esperanza, que no orientan adecuadamente. ¿Qué va a pasar con el cerebro de esa persona? Se va a anular por completo la parte racional, que es donde se toman decisiones maduras, creativas, originales, donde la gente puede analizar, reflexionar, pensar para luego actuar, y no tomará decisiones correctas o saludables, sino que muy por el contrario, se va a limitar a tener decisiones reactivas. Así se llaman las decisiones que se toman desde la emoción sin pasar por el filtro de la razón. Esas decisiones les llamamos decisiones reactivas, porque usted lo que está es reaccionando emocionalmente ante algo. Por eso usted ve que muchas veces pasó con el Trade World Center. Recuerden cuando dinamitaron los aviones terroristas que explosionaron las dos torres gemelas. Hubo gente que se quedó dentro esperando que los rescataran. Esas personas usaron lo que se llama la parte racional del cerebro y muchos se salvaron. En cambio, hubo otros que se desesperaron y usted veía gente saltando desde el piso 100. ¿Por qué? Porque de esas personas se apoderó eso que llamamos la parte emocional del cerebro. Concretamente hay una parte que se llama la amígdala cerebral, que es la parte del cerebro que siempre está advirtiendo sobre peligros, que siempre está poniendo a la gente en alerta. Y esa parte del cerebro siempre te invita a actuar rápido para protegerte de esos peligros. Ahora, ¿dónde está el problema? Que muchas veces los peligros no son tan reales como la amígdala cerebral te dice que son. Y a veces nosotros reaccionamos ante peligros que no existen como si esos peligros estuvieran existiendo. Y ahí es donde entran los trastornos emocionales. Fíjense cómo hay gente que un día tiene un encuentro desagradable con un perro que va caminando por la calle y de buenas a primeras se acerca un perro con la boca llena de espuma y el perro se le tira encima a esta persona, la persona sale huyendo hasta que se tranca en un colmado y el perro se va. Usted me dirá, ¿qué pasó ahí? Bueno, a esa persona se le activó la alarma del miedo porque estaba en peligro y eso es normal. Usted no puede ponerse de guapote, atento a que usted es un macho de hombre, a enfrentarse a un pitbull terrier con la boca llena de espuma, porque lo va a morder y ese perro puede tener la rabia. Entonces, aunque no se vea muy elegante, bueno, métase detrás de la puerta del colmado y protéjase, porque en ese caso el miedo le está informando a usted que se cuide, se proteja. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay una alteración emocional, ese evento que pasó una vez y que tal vez sea la única vez que pase en toda su vida, se convierte en un referente que genera una especie de trauma. Y cada vez que usted va a salir, entonces usted está mirando para todos los lados creyendo que le va a salir el mismo perro con la boca llena de espuma. Entonces ya ahí no tenemos concretamente el miedo como una emoción. Ahí lo que tenemos es una alteración emocional. Y ahí tenemos lo que se llama la ansiedad. Entonces ya esa ansiedad nos pone a conversar de manera inapropiada con una serie de supuestos falsos, porque nos lleva a generalizar la idea de que donde quiera que yo esté, me va a pasar lo mismo, que es parte de lo que está ocurriendo con el COVID-19 en alguna medida, y ya yo les diré por qué. De manera que hay consecuencias que tienen estas emociones cuando son pobremente gestionadas. Se toman decisiones de forma impulsiva
impidiendo que la esfera superior del cerebro sea la que asume el control. Y es parte de lo que nosotros recomendamos trabajar. Hay una técnica que yo les recomiendo mucho a mis pacientes, pero igual los recomiendo bastante cuando se está trabajando con grupos donde la gente tiene esta tendencia a reaccionar demasiado rápido y no medir consecuencias de lo que hacen. Yo le digo a la gente, bueno, lo primero que tienes que hacer es ganar tiempo. Y ganar tiempo significa que tú seas capaz de decir 4 letras, DEPA, por ejemplo. Cuando tú te metes en la cabeza esas 4 letras, la D significa detente, la E significa espera, la P significa piensa y la A significa actúa. O sea que al final tú actúas, pero ya ganaste suficiente tiempo para que tu actuación sea el resultado de un proceso de análisis, de pensamiento y de prudencia sobre todo. Lamentablemente las personas que son muy emotivas no ganan ese espacio, no ganan ese tiempo y ante el estímulo inmediatamente dan la respuesta. Ante el evento que ocurre, rápidamente reaccionan y la mayor parte de las veces lo hacen de manera desafortunada. Por eso usted verá mucha gente que se ha suicidado cuando tal vez si hubiera pensado mejor, encontraba otras opciones más humanas para salir de la situación difícil y no llegar a la toma de esa decisión fatal. Verán muchas personas que andan por las calles de manera desaprensiva, conduciendo a alta velocidad, consumiendo alcohol, porque internamente tienen una urgencia que le hace sentir tan amenazados y ellos creen que haciendo esas cosas se liberan internamente de esa sensación de malestar y de amenaza. Y no se dan cuenta que ponen la cosa peor, porque cuando se agrega un accidente a los incidentes que ya existen, entonces ahí usted está agregando una carga adicional a ese fuego que está ardiendo. De manera que ahí ven ustedes una primera implicación. Se decide a partir de la parte más primitiva del cerebro. Y hay entonces conductas negligentes en el autocuidado. Estas personas no se cuidan, pero tampoco cuidan a los demás, porque están reactivos, dando respuestas solo en función de cómo se sienten en el momento, no en función de los valores que deben orientar sus actitudes y sus conductas de cara a protegerse a sí mismo y de cara a proteger a los demás. ¿Por qué el COVID-19 se ha complicado? Y originalmente de una epidemia se convirtió en pandemia. Por esto que yo estoy diciendo. Aquí ya no es un problema del Estado, como mucha gente ha querido decir. El Estado ha tenido excelentes propuestas para el tema del COVID-19, pero no ha habido manera de que la población reaccione de la forma prudente, apropiada. Sino que usted ve que estas personas lo que están haciendo es procesando sus niveles de deficiencias emocionales, tratando de compensarlas con conductas imprudentes. El famoso teteo, la masificación, cuando precisamente el estar con tantos contactos sociales en el público representa un factor de riesgo para el problema actual. Entonces, esas conductas negligentes en el autocuidado también se traducen en conductas de negligencia en cuanto a cuidar a otros. Entonces hay una activación constante de un sentido de urgencia en las acciones, donde la gente cree que si no hace eso que está haciendo, que es por demás incorrecto, no está canalizando apropiadamente sus emociones, lo cual es falso. Bien, ¿y cuáles serían entonces las emociones? Primero, tenemos que hablar de dos tipos de emociones. Una son las emociones primarias y otras le llaman emociones sociales. Esta diferencia se establece en virtud de que las emociones primarias, como su nombre lo dice, son naturales, vienen con nuestro cerebro y vienen como una conquista evolutiva. Decimos evolutiva
porque estuvieron presentes en los primeros hombres y las primeras mujeres del mundo. Y esos hombres y esas mujeres, a medida que fue avanzando el tiempo, pues esa conquista se mantuvo en el cerebro y tienen todavía la misma función. Solo que ahora nosotros tenemos el privilegio de tener un cerebro más desarrollado, más evolucionado que esas primeras especies humanas. Entonces ahí se encuentra usted con esas emociones primarias. El miedo siempre ha existido a lo largo de la historia. Todo el mundo tiene miedo alguna vez en la vida. La diferencia está en cómo cada quien lo gestiona. El más miedoso que yo he conocido es el que dice que nunca ha sentido miedo. Es el más miedoso de todos. Yo nunca he sentido miedo. Es el más miedoso de todos, porque ese le tiene miedo a sentir miedo. Entonces ya usted sabe lo peligroso que es eso. Entonces el miedo es una emoción primaria. Yo creo que si apagaran los micrófonos fuera mejor. Bien, les comentaba que entonces el miedo es la emoción primaria por excelencia. En todas partes del mundo la gente siente miedo porque el miedo es la emoción que nos informa sobre los peligros. El miedo es lo que nos advierte sobre las amenazas. El miedo es lo que nos dispara esa alarma interna de que algo va a pasar. Fíjese que usted, a veces la gente dice, tengo un presentimiento. Eso no es un presentimiento, eso es miedo. Eso es miedo. El presentimiento es miedo. Es algo que hay en ti que te dice que algo malo va a pasar. La tristeza también es una emoción. Mientras el miedo se activa ante aquellos eventos o situaciones que son amenazantes, la tristeza se activa ante aquellos eventos o situaciones que representan una pérdida para mí. Cuando se muere un ser querido, cuando el Licey le gana a las Águilas, los aguiluchos se ponen tristes, cuando por alguna razón usted pierde estatus social o económico, cuando como fruto de la pandemia su negocio se va a la quiebra, cuando el amor de su vida le dice hasta aquí llegamos, no quiero seguir en esta relación. Fíjense que la tristeza es una emoción que va asociada a las pérdidas y es normal que la gente cuando pierde algo que es significativo en sus vidas se ponga triste. Ahora, ¿qué pasa? Si el miedo no se gestiona de manera apropiada, si no lo identificamos, si no lo aceptamos, si no lo nombramos y si no lo gestionamos de manera apropiada, entonces el miedo puede convertirse en ansiedad. Y ya ahí no hablamos de emoción, ya ahí hablamos de alteración emocional. Ya eso es otra cosa, ¿eh? Una alteración emocional que pudiera incluso desencadenar un trastorno emocional, ya son palabras mayores, que es lo que está pasando con la pandemia. 1 de cada 5 personas tiene alteración emocional como resultado de la pandemia. Esos son los números que hasta ahora tenemos en materia de salud mental. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ya lo veremos cuando entremos en las características de las crisis. Cuando hay una crisis y las personas no tienen un buen sistema emocional o una capacidad de afrontamiento y de regulación apropiada, lo que ocurre con estas personas es que se pone más vulnerable todavía y esa vulnerabilidad ante la presencia del detonante de la crisis genera una enfermedad mental. Y el miedo deja de ser miedo y se convierte en trastorno de ansiedad. La tristeza deja de ser tristeza y se convierte en depresión. Óiganlo bien, no es lo mismo miedo y ansiedad como tampoco lo es tristeza y depresión. La gente por cualquier cosa dice, yo estoy depresivo. Mentira, eso no es así.
Ah, que perdieron las águilas, estoy deprimido. No, usted no puede estar deprimido por eso. Usted lo que está es triste. Deprimido es una palabra mayor. Ya es una persona que tiene semanas, que no tiene energía, que no tiene fuerza ni siquiera para levantarse a hacer sus quehaceres cotidianos, que tiene una mirada hacia la vida totalmente derrotista, o sea, que tiene ya evidencias de trastornos a nivel motriz, porque hasta moverse le da brega, a nivel social, porque la persona comienza a aislarse, a nivel psicológico, porque comienza a ver la vida de forma derrotada, la vida de forma pesimista, y entonces comienza a rumiar con todas aquellas cosas que perdió y comienza a compararse desfavorablemente con los que no perdieron lo que él perdió, y esa rumiación va consumiendo a esa persona hasta que deja de comer, se le trastorna el sueño y vienen y se activan ideas suicidas, que eso es muy frecuente cuando una persona tiene una depresión. Entonces ya eso es una palabra mayor que no debemos relajar. La gente relaja demasiado con los términos. Cualquier cosita, yo estoy depre, ¿no? Usted no sabe lo que es una depresión. Eso es algo muy serio. Bueno, la alegría también es una emoción, porque la alegría, contrario a la tristeza surge en cuanto a las pérdidas. La alegría surge cuando hay conquistas. Usted conquista una buena calificación en un examen. Ustedes que veo que son policías, le dan un ascenso. Ojalá que alguien que me levante la mano y me diga, me dieron un ascenso y me puse triste. Claro que no se va a poner triste, porque cuando usted lo ascienden, eso es una conquista. Las conquistas traen alegría y las pérdidas traen tristeza. Se pondrán tristes si usted tiene la expectativa de que lo asciendan y no lo ascienden. Entonces les doy esos ejemplos porque así quiero que sea esta dinámica, con ejemplos de su cotidianidad, para que entendamos bien las emociones, porque por no comprender bien las emociones, muchas veces la gente lo que hace es que no la gestiona de manera apropiada. La sorpresa, esa es una emoción. Yo no sé si ustedes han visto la cara de una gente cuando se sorprende. La gente lo primero que hace es que se pone la mano en la boca y abre los ojos. Esa es una reacción natural, porque la sorpresa te trae curiosidad por tú descubrir qué otro tipo de información puede convalidar o validar aquello que ya te despertó esa sorpresa. Entonces usted verá que dependiendo de cuál sea la emoción, así mismo uno va poniendo la cara. El enojo es una emoción de combate. El enojo surge cuando la persona siente que sus derechos están siendo violentados, que hay necesidades que no están siendo satisfechas, cuando la persona se siente fruto de una injusticia. Lamentablemente, la forma como se educa al ser humano emocionalmente ha traído como consecuencia que muchas personas entiendan que enojarse tiene que ser sinónimo de violencia. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser así. El enojo es una emoción, la violencia es una conducta destructiva con intención, que muchas veces la gente justifica su violencia con el enojo. Le di 2 pecosas porque me quilló. Le di una paliza porque me hizo enojar. No, espérese. No hay derecho a violentar a nadie, intimidar, insultar, menospreciar en nombre de que usted está enojado. En nombre de su enojo, lo que usted tiene que hacer es informarse con qué situación se relaciona su enojo, qué necesidad está siendo insatisfecha, por lo cual usted se siente enojado, aprender a aceptar su situación y responsabilizarse con resolverla o solucionarla, pero entender que dañando a otros, usted no va a solucionar su situación
Su enojo lo único que ha hecho es cumplir su papel, su rol de informarle de que usted tiene que atender algo que está desatendido y que si usted no lo hace, pues entonces va a quedar con esa deuda pendiente. Pero ojo, mucha gente coge el camino más fácil, que es el camino de desplazar el enojo y convertirlo en violencia, sobre todo en contra de aquellas personas que les rodean que no se pueden defender. Porque la violencia normalmente no ocurre hacia aquellos que se pueden proteger o defender, ocurre hacia los más desvalidos. En otras palabras, usted es un abusador, usted no es un enojón. No hay personas enojonas, ¿eh? Lo que hay son personas abusadoras. Entonces vamos a tener eso claro. El enojo no lo desacreditemos. El enojo es una emoción y es una emoción necesaria porque nos advierte sobre qué tipo de necesidad está siendo afectada para que nosotros busquemos la manera razonable de hacerle frente y gestionarla de forma apropiada. Me quedan la culpa y la vergüenza. De todas las emociones que yo he mencionado hasta ahora, estas son primarias, como yo les explicaba, son naturales, surgen espontáneamente como fruto del cerebro que tenemos. Todos los cerebros tienen una estructura, es el sistema límbico y es ahí donde yacen las emociones. Ahora bien, esta que yo voy a mencionar ahora, la culpa, es una emoción social, así se llama. ¿Por qué es una emoción social? Porque depende de la cultura, depende de cómo se defina por consenso aquel evento o situación ante el cual yo siento la culpa. Fíjense que aquí en República Dominicana nosotros nos sentimos culpables por errores que cometemos y en otros países no se sienten culpables por lo mismo. Por ejemplo, aquí nadie siente culpa por comerse una vaca, ¿verdad? Aquí comemos muchísima carne de res. Pero si usted se va a la India, en la India las vacas son sagradas. Entonces ya ahí la culpa y el remordimiento es mayor. Aquí ni siquiera existe. Entonces ahí tenemos la culpa. La culpa es una emoción social que se caracteriza por un sufrimiento psicológico por algo que yo hice. O sea, cuando las personas hacen algo y viven entonces rumiando por aquello que hicieron, imagínense un accidente de tránsito, que muera alguien. Yo tuve un caso, o he tenido muchos casos, pero recuerdo uno que la persona que iba manejando, su esposa no murió afortunadamente, pero él duró como un año con sentimiento de culpa hasta que tuvo que ir a terapia y yo le hice dos preguntas. Ven acá, ¿el accidente tú lo provocaste a propósito? Me dice, no. ¿Tú estabas manejando a alta velocidad? No. ¿Tú bebiste antes de manejar a sabienda de que era una imprudencia? No. Entonces, ¿qué pasó? No, que yo no conocía el camino y cogí mal una curva. Bueno, pues entonces no eres culpable. Entonces, la culpa no es aquí la emoción. Aquí lo que cabe es un poco arrepentirte por no haber cogido la curva de otra manera y tomar este referente como un aprendizaje para cuando vuelvas a manejar, coja las curvas con más cuidado, pero tú no eres culpable de nada porque tú no quisiste que esto pasara, tú no articulaste un plan basado en la imprudencia, no hay culpa. Entonces les digo esto porque la culpa es una emoción muy avasallante. Hay personas que todavía recuerdan de forma culpógena cosas que ocurrieron hasta 20 y 30 años atrás y no han podido avanzar psicológicamente y han estado encapsulados y fusionados con esas experiencias del ayer, a pesar de que usted ya no puede arreglar el pasado. El problema de la culpa es que no te permite ir más allá de tu propia historia, no te permite
permite trascenderla. Las personas se encuentran entrampadas en aquellas cosas que ocurrieron. Y entonces la culpa tiene el peligro de que a veces la desplazamos, porque no queremos solo sentirnos culpables nosotros, queremos culpar al otro. Entonces es ahí donde comienzan las crisis de pareja, las crisis familiares, porque a los conflictos normales de la vida, entonces usted le agrega la culpa y lo que pudo haber sido un evento aislado que pudo solucionar de manera razonable, ahora se ha complicado de una manera muy grande y vertiginosa por la culpa. La culpa es una trampa emocional porque nos atrapa de tal manera que no permite que nuestras energías fluyan en la dirección correcta para enfrentar los problemas de manera apropiada. Así que la culpa, en síntesis, es una forma de sufrimiento psicológico por algo que yo hice, cuando lo ideal sería sencillamente arrepentirme por haberlo hecho mal y aprender del error y seguir adelante. La vergüenza, mucha gente confunde la vergüenza con la culpa. La vergüenza es peor que la culpa, porque mientras la culpa es algo vinculado a lo que hice, la vergüenza es algo vinculado a lo que soy. Fíjense que la sensación de trágame tierra que tiene la gente cuando siente vergüenza no es la que tiene la gente cuando se siente culpable. La vergüenza trae una rumiación mental que lleva a la persona a aislarse por completo para que nadie lo vea, para no exponerse, porque la persona se siente o fracasada o se siente no merecedora, se siente no validada por sus propias acciones y es una sensación bien compleja. Es una exposición pública de aquello que es indeseable para ti y con lo que no te quieres ver asociada. Imagínense cosas que están pasando ahora con el ciberbullying, novios y novias que terminan una relación y de buenas a primera tuvieron intimidad y el tipo resentido porque ahora la muchacha tiene otro novio, sube un video teniendo relaciones sexuales con la novia y queda esta muchacha expuesta públicamente. Óigame, ya eso no es culpa, ya eso es vergüenza. Y yo tengo muchos casos incluso de intentos de suicidios. La culpa y la vergüenza son las dos emociones que conducen y detonan la depresión. Y eso es algo muy grande, son palabras mayores. Así que en ese breve paseo emocional, por llamarlo de alguna manera, ustedes ven el espectro y ese repertorio que nosotros tenemos desde el punto de vista de nuestras emociones. Lo ideal sería que en vez de culpa nos arrepintamos de los errores y que en vez de vergüenza nos decepcionemos por lo que hemos hecho y que contradice lo que somos. Pero si vivimos eternamente avergonzados y si vivimos eternamente sintiéndonos culpables, no vamos a avanzar psicológicamente en ninguna dirección. Fíjense que en la violencia psicológica, las dos armas fundamentales que usan los agresores o las agresoras cuando son las mujeres las que agreden, por ejemplo, a los hijos, a las hijas y demás, es avergonzarlo constantemente y culparlo con mucha frecuencia. Culpar y avergonzar son las armas de la violencia psicológica. Bien, ¿qué es una alteración emocional? Bueno, ya la alteración es lo que surge cuando distorsionamos nuestro pensamiento y deformamos las emociones primarias que yo mencioné. Yo les decía a ustedes que el miedo no tiene problema, el miedo es miedo y punto. Tiene una función. Igual, la alegría tiene función. Ahora, si usted se pasa de contento y comienza a beber y se pone de imprudente y se obsesiona con ponerle la mano al físico de una mujer acompañada por un militar, usted se está pasando de contento. Ya eso no es alegría, ya eso es imprudencia. Entonces ya ahí usted está desbordado emocionalmente.
y ahí comienza usted a representar un peligro para los demás. Entonces el peligro aquí no es la emoción, el peligro es usted, porque usted en nombre de su emoción se ha desbordado y definitivamente ha perdido el equilibrio. A eso llamamos alteración emocional. Entonces, la alteración emocional trae, por ejemplo, en el enojo destructivo. Como yo le decía, el enojo no es bueno ni malo, es una emoción y punto. Ahora, cuando se altera esta emoción, entonces ahí tenemos el enojo destructivo. Usted comienza a utilizar su enojo como una catapulta en contra de otros. Usted comienza a ver al otro como el responsable de su enojo, y como es una emoción que usted no desea sentir, usted castiga al otro porque usted está sintiendo. Y eso es una locura, por Dios. Usted no puede castigar a nadie por lo que usted siente. Usted lo que tiene que ser valiente y aprender a gestionar eso. Pero ¿qué pasa? Cuando se altera la emoción, ocurre esta valencia, por decirlo de alguna manera, que le llamamos el enojo destructivo. Están los celos destructivos. Los celos también, el celo es una emoción social que puede ser normal. Fíjense cómo los niños y niñas desde temprana edad celan. Celan al hermanito que nace, sienten celo cuando observan que hay algunos privilegios, o cuando la mamá le da más besito al varón y a la hembra, o viceversa. Bueno, los celos normales. Miren el fenómeno del niño destronado, que es ese niño de 2 o 3 años, cuando viene y nace el otro niño, si no se hace una preparación adecuada, entonces pudiera este niño generar unas escenas celotípicas que van de leve, moderada a graves. Los celos. Ahora, ya cuando hablamos de celos destructivos, esas son palabras mayores. Es ahí donde entra este hombre o esta mujer acosadores que intervienen teléfonos para saber con quién habla el compañero o la compañera, que comienzan a penetrar, invadir, colonizar la intimidad del otro, definiendo a la otra persona de una manera cosificada, como si usted fuera el propietario de la vida de esa persona en nombre de sus celos. Entonces, cuidado, porque ya aquí estamos traduciendo esto de forma destructiva. La ansiedad, ya expliqué la ansiedad. La ansiedad es la deformación del miedo hasta el punto de convertirlo en un desorden emocional, y ese desorden proviene de unos pensamientos distorsionados donde yo comienzo a generar expectativas catastróficas sobre el mañana. Ante esta incertidumbre del COVID-19, cuando usted comienza a exponerse a estas informaciones que tienen que ver ya con distorsiones de la realidad, bueno, que es un plan que tienen los países desarrollados para controlar todo el mundo a través de la vacuna. Hay un montón de gente que no se quiere vacunar, señores, porque la ansiedad los tiene debido a la desinformación, porque se están exponiendo constantemente a información de YouTube y todos esos disparates que encuentran ahí. Y entonces fíjense cómo en nombre de su ansiedad toman decisiones que no son saludables. Entonces, la depresión por igual, y la envidia destructiva, por mencionar otro tipo de desorden a nivel emocional. Ya las emociones pasan de primarias normales a alteraciones emocionales por un filtro, y ese filtro es el pensamiento. Si no fuera por el pensamiento, definitivamente nuestras emociones no se trastornaran. Ahora, ¿dónde está el problema? Bueno, que si el pensamiento es sano, las emociones no se trastornan. Pero si el pensamiento es distorsionado, entonces las vamos a trastornar. El problema también es que el pensamiento se alimenta de la información. Entonces, si usted tiene una mala información sobre el COVID-19, si usted tiene una mala información sobre la vacuna, y usted lo que se está exponiendo es a informaciones que no son formales, que no son científicas, y por el contrario, usted le está haciendo caso a rumores,
¿qué va a pasar con usted? Definitivamente lo que va a ocurrir es que usted va a tener ideas distorsionadas, ideas catastróficas, ideas tremendistas, ideas no saludables. Entonces, ahí ven ustedes que estos pensamientos desnaturalizados, distorsionados o sesgados que alteran las emociones son pensamientos que tenemos sobre la realidad que vivimos, y al pensar así sobre nuestra realidad, emocionalmente entonces nos sentimos como nos sentimos. Ahí entra, por ejemplo, la predicción negativa a futuro. Imagínese usted que usted se va a examinar para recibir un título universitario, o le van a examinar su tesis de grado, pero ya usted comienza a pensar que a usted lo van a reprobar, que usted lo van a rechazar. ¿Qué va a pasar con usted? Usted se va a desanimar, y cuando viene a ver, se inventa un cuento y ni siquiera se examina, porque la predicción negativa a futuro comienza a predisponerlo emocionalmente. Y entonces ahí viene la ansiedad, ahí viene se pasa de la tristeza a la depresión. ¿Para qué yo estudié? ¿Para qué yo invertí tanto tiempo? Mira que mi papá me lo dijo, que me fuera a ayudarlo a la empresa, que tal vez yo fuera millonario. Y mira, pero es su pensamiento lo que está obstaculizando el camino hacia el progreso. Igual, si yo pienso que, bueno, se acabó el mundo por el COVID-19, imagínese usted. Entonces, esa predicción negativa a futuro es funesta. Y así hay otros filtros. Ya por razones de tiempo no voy a profundizar cada una de esas distorsiones en el pensamiento. Miren ahí el filtro negativo, que es cuando nosotros solo filtramos lo negativo y no vemos lo positivo. Aquí vemos todo lo negativo y catastrófico que está pasando con el COVID, pero no vemos las oportunidades que también el COVID nos da. Por ejemplo, yo no hubiera aprendido esto si no fuera por el COVID, ¿eh? Yo no sabía que esto existía de este medio, de tener acceso a ustedes desde mi casa, tranquilito aquí en mi biblioteca. Antes yo estas cosas las hacía presencial. Ahora estoy feliz haciendo estas cosas aquí virtuales. No sabía que eso se manejaba así, y estoy muy tranquilo y muy cómodo así. Bueno, eso es parte de lo que uno aprende cuando el filtro es positivo. Pero si el filtro es negativo, solo voy a ver lo negativo. Y lo negativo, ¿saben qué trae? Depresión. Cuando solo vemos filtros negativos, solo traemos depresión. Bien. El COVID, pues como crisis, definitivamente trae incertidumbre, pero la vida siempre ha tenido incertidumbre. Ahora más por lo que está pasando, pero la vida siempre ha tenido incertidumbre. No podemos decir que todo está controlado nunca. No hay control sobre todo. Aversión, porque es desagradable lo que está pasando. Desorganización, porque yo he tenido, y ustedes cualquiera, que hacer reajustes para adaptarse a lo que está pasando. Impredecibilidad, es impredecible lo que puede pasar. Resultados que pueden ser positivos o negativos. Toda crisis trae esa posibilidad. La Segunda Guerra Mundial, que ha sido la conflagración más traumática que ha sufrido la historia de la humanidad, murieron muchísimos millones de personas, y qué pena que haya sido así, pero surgió un nuevo orden. Países que antes eran autoritarios emergieron como países democráticos, como el caso de Alemania, el caso de Japón. Países que eran subdesarrollados, entonces se desarrollaron. Organismos que no existían, como Naciones Unidas, entonces ahora existen. Organización Mundial de la Salud, que no existía, ahora existen. O sea, hay un sinnúmero de resultados positivos a partir de una crisis. Igual hay muchísimos negativos también. Lamentablemente, el que tiene un filtro negativo en la cabeza solo ve resultados negativos. Ya pautas de autocuidado que hay que tomar en cuenta. Primero, hay que superar la sobreexposición a materiales que puedan aumentar la inseguridad y la incertidumbre.
A los dominicanos y las dominicanas nos encanta el rumor, nos encantan las informaciones informales, no basadas en evidencias. Somos muy influenciables por los llamados youtubers, que son esta gente que muchos de ellos ni formación alguna tienen y se ponen a difundir un sinnúmero de rumores, y nosotros en base a rumores entonces vamos alterándonos emocionalmente. Sean selectivos y selectivas en cuanto a los materiales de exposición a los que ustedes se arriesgan, porque hacerlo ante situaciones que aumenten la inseguridad y la incertidumbre no es saludable. Bueno, aprender a entender las emociones, ya les comentaba. Igual identificar errores mentales, ya les comenté cuáles son los errores mentales más frecuentes, que cuando los cometemos se alteran nuestras emociones. Es importante que amplíen la ventana de tolerancia, aprendiendo a autorregularse cada vez más, afrontar el miedo al cambio, sobre todo. Hay que estar abierto a que muchas cosas van a cambiar a partir de la experiencia que estamos viviendo, que podamos desarrollar una sensación interna de seguridad. Cuidado con el sueño es muy importante porque es el descanso del cerebro. Hay que trabajar para establecer una estructura diaria que sea sana, que usted cuando se levante haga por lo menos una lista de 10 cosas, 10 logros positivos que usted quiere para ese día, que usted pueda compartir con sus hijos y sus hijas esos logros también, su esposa, su esposo, que puedan como familia definir qué es lo que quieren lograr y cómo lo van a hacer de manera conjunta. Ese tiempo libre que tienen ahora muchos para compartir y que antes no lo tenían, pues definitivamente aprender a utilizar ese tiempo, aprender a relajarse, porque en tiempos de incertidumbre, de crisis, como los niveles de ansiedad aumentan, lo que podemos hacer no es sobresaltarnos más, sino buscar la manera de aquietarnos y relajarnos. Hay muchas estrategias de relajación, pero ni modo, no es un entrenamiento de relajación lo que me convocaron a darle, solo se lo menciono por ahora. Hacer conciencia sobre los desencadenantes únicos. Un desencadenante único es la conciencia que usted tiene de qué es lo que usted le afecta. Cuando usted está ansioso, usted está nervioso, tiene que ser específico y relacionar eso con algo. ¿Con qué? Bueno, que mi hija reprobó el examen, o que me cancelaron del trabajo y tengo la incertidumbre que tengo muchas deudas y no sé cómo las voy a saldar. O sea, el desencadenante único es aquel que se vincula como detonante con la forma como usted se siente a nivel emocional. De manera que hay otras estrategias, aprender a estar presente. Eso es, en vez de usted estar conectado a un celular cuando habla con su esposa, usted esposa con su esposo, apague ese aparato para que esta persona sienta que usted está presente, que cuando usted le están hablando, usted no está agachado mirando ese aparato y la otra persona entonces mirando para el techo. Hemos perdido mucha presencia en la vida del otro. Igual estamos sintonizando poco, porque si no hay presencia tampoco hay sintonía. La sintonía es la apertura que yo tengo cuando estoy presente en la vida del otro. Esa apertura emocional a escuchar las emociones del otro para poderlo ayudar a calmarse, para poderlo acompañar, para que sepa que yo estoy aquí, tú no estás solo. Esto es algo que nos afecta a todos y entre todos vamos a salir adelante. Eso es sintonía. Y ya resonancia es cuando yo me dejo influir por los sentimientos de la gente que me quiere y yo influyo favorablemente en la gente que yo quiero. Entonces, esos son tres fenómenos humanos de conexión: la presencia, la sintonía y la resonancia,
que lamentablemente han sido severamente afectados, no tan solo por la pandemia, sino que desde el proceso de la revolución industrial, desde que la gente aprendió no a hacer, sino a tener, esto se fue obviando. Así que hay que aprender a convivir con esta realidad, cambiando algunos hábitos que antes teníamos. Ahora hay que ser más austero en los gastos, más discreto en las salidas, menos expuesto a los intercambios sociales por la naturaleza del virus. Eso nos obliga a cambiar hábitos. Bueno, que nos traerá ansiedad, claro que sí, pero cuidado, hay que regular esa ansiedad para que el cambio se dé, porque si no regulo la ansiedad, el cambio no se da, porque el solo hecho de pensar en el cambio me pone más ansioso. Entonces, por esa razón, tenemos que aprender a regular, mejorar nuestra capacidad para regular emociones, desarrollar habilidades y cambiar prioridades. Ya las prioridades no son las mismas de antes y eso hay que aceptarlo. Hay un fenómeno psicológico que se llama aceptación, que es cuando usted dice, sí, mira, ya esto no es lo de ayer, yo no puedo estar rumiando para que el presente deje de ser presente y vuelva a ser pasado, ¿eh? Ya el pasado se fue y lo que está es esto que estamos viviendo aquí y esto es lo que tenemos que enfrentar. Y hay 3 criterios aquí que yo le llamo resiliencia, los criterios de la resiliencia. Resiliente es una persona que ante las crisis emerge de una manera valiente, de una forma saludable y sobre todo se desarrolla aún dentro de las adversidades. Pero para eso hay que tener un compromiso con usted mismo y con los demás. Y ver la vida de forma comprometida es tener prioridades y agendar tiempo, energía, recursos para esos valores en lo que usted ha invertido de forma comprometida. La vida no se vive con agendas pasadas. La vida se vive en función de los valores con los que nos comprometemos hoy de cara al futuro. Esa es salud. El control es la sensación interna que usted tiene de que las adversidades no lo van a dominar, no lo van a avasallar. Es esa sensación interna de que hay algo de fortaleza en usted que va a incidir favorablemente para usted transformar ese entorno en el que usted vive, esas circunstancias con las que usted se relaciona, las va a poner al servicio de la funcionalidad de todos aquellos logros importantes para su vida. La actitud de desafío es cuando usted no ve la dificultad, sino que usted ve el reto. Hay gente que dice, esto sí está difícil. No, la persona resiliente no conoce esa palabra. La palabra que conocen es, esto está desafiante. Y si bien es cierto que es compleja la situación, yo tengo algo que hacer para que sea menos compleja y para que tenga algo de solución. La persona que tiene actitud desafiante siempre observa en la realidad algo que puede cambiar favorablemente, algo que puede transformar a su favor o a favor de sus seres queridos. Hay que aprender algunas pautas educativas de todo esto. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué queremos aprender? La segunda es, ¿qué debemos aprender? La tercera es, ¿qué estoy haciendo para aprender? Y la cuarta es, ¿cuáles métodos estoy utilizando para aprender? Y por último, ¿cómo yo puedo mejorar esos métodos? Me paro ahí, salté algo de contenido por razones de respetar su tiempo y darle alguna libertad de expresión al final. Unas frases como que no es cierto que todo sea incierto. Se teme más a lo que pueda sobrevenirnos que al sufrimiento ya padecido. Consideramos la incertidumbre como el peor de todos los males hasta que la realidad nos demuestra lo contrario. Y llegará el día que se den cuenta que el riesgo que corren quedándose encerrados en el capullo es más doloroso que el riesgo que corren al intentar florecer. Y yo creo que por ahí tenemos que andar. Nosotros sabemos que hay riesgo,
pero también si nos quedamos ultraconservadores, pasivos y no hacemos nada, entonces las posibilidades de florecer pues no están a nuestro alcance. Y lo que sí nosotros tenemos que convencernos es de que las crisis todas son pasajeras y de que el verdadero alcance nuestro es el desarrollo. Ese desarrollo nada lo detiene a menos que nosotros tengamos unas barreras mentales que así lo hagan si no lo impedimos. Entonces vamos a derrotar esas barreras y a seguir trabajando para mejorar nuestra forma de gestionar nuestras emociones, y sobre esa base ustedes verán que tendremos comportamientos prudentes, predecibles, racionales y productivos. Así que muchas gracias y buenos días. No sé si alguien tiene preguntas. Capitán Peña. Muchísimas gracias, doctor Luis Vergés. Como le dije, siempre muy puntual, muy objetivo y con grandes aportes que nos benefician a todos y a todas en nuestro diario vivir ante la adversidad. Si alguno tiene alguna pregunta, Capitán Peña. se lo puedan hacer. Después. Capitán Peña. ¿Perdón? Capitán Peña. Sí, pueden. Licenciado, mire, hemos visto el comportamiento ciudadano totalmente degradado en todos los niveles en materia de lo que es esta pandemia. Ya el ciudadano no respeta ni al prójimo ni a las leyes, a sabiendas de que el trabajo que se está haciendo es para beneficio de él mismo. Y aún así, lo que sale es un desafío hacia las autoridades. En ocasiones yo he tenido que sacar videos del sistema de cámara con relación a incidentes, vamos a decir así, bueno, accidentes de tránsito. Y el factor común que tienen esos accidentes es el tema del toque de queda, el límite que hay en cuanto al toque de queda. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el ciudadano, en la mente del ciudadano en ese sentido o en sentido general? Sí, muy buena pregunta, y en primer lugar yo quiero felicitarlo a usted y a la institución que usted representa, porque fíjense cómo la Policía Nacional está desbordada en parte por esta razón que usted me está cuestionando aquí. Y digo desbordada porque si el comportamiento ciudadano es imprudente, pues, y eso se torna cada vez más masivo, entonces habrá que intervenir desde la mirada policial. Y lo ideal no sería eso. Lo ideal no es que la policía regule el comportamiento ciudadano ni las emociones de los ciudadanos y ciudadanas. Lo ideal es que sea cada quien el que se autorregule. Ahora, la pregunta que yo me hago es, antes de la crisis, ¿teníamos nosotros esa capacidad? ¿Tenía la ciudadanía ese formato interno de autorregulación? Sin duda alguna que no. Nosotros venimos arrastrando, y esa es la primera parte de la respuesta a su pregunta, de una deficiencia muy grande en el comportamiento cívico ciudadano por una crisis moral que hemos tenido, que ha repercutido en la familia. Saben que cuando las instituciones de primer orden, así se llaman esas instituciones, que son las que socializan directamente al ser humano, ahí entra la familia y la escuela. Cuando esas dos instituciones entran en crisis, la Policía Nacional, que es una institución de segundo orden, porque el muchacho no nace en la Policía Nacional, ni se educa en la Policía Nacional. La familia y la escuela deben preparar a ese muchacho para que se comporte como ciudadano en una sociedad. Y cuando se comporta como ciudadano, entonces la policía no tiene que intervenir. Pero lamentablemente, antes de la pandemia, ya nosotros teníamos esa crisis. Y eso es lo que ha explotado ahora. Ahora se ve más precisamente porque todos los organismos están colapsados. Y al estar colapsado, esta gente que tienen esa mirada imprudente de la vida se aprovechan de ese colapso y perciben que pueden salirse con la suya, que no es otra que esa misma falta de conciencia que tienen sobre la salud y la enfermedad. Aquí no hemos tenido una cultura preventiva en materia de salud, tampoco una cultura preventiva en cuanto a lo que es valioso desde el punto de vista de la gestión saludable de los conflictos comunitarios.
no hemos tenido una cultura preventiva en cuanto al respeto a los límites de los demás. Y ahí está, cuando trazamos el límite del toque de queda, porque el toque de queda es un límite. Mucha gente lo que hace es que desafía eso. Lo desafía porque primero están ansiosos, segundo no saben gestionar su ansiedad y en tercer lugar no tienen una base cívica ciudadana para ponerse a la altura de los problemas que tenemos actualmente. Doctor, aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuáles instituciones cree usted que deben unirse para ayudar a este país para que pueda tener un mejor comportamiento cívico? Vemos una dispersión de funciones y oficinas con las mismas responsabilidades. Bien, lo primero es, yo quiero que rompamos el mito de que el comportamiento cívico ciudadano lo construyen las instituciones del Estado. Ese es el primer error. Nosotros lo que tenemos que entender es que las instituciones del Estado le hacen propuesta a la ciudadanía, que si la ciudadanía no las acepta, pues lamentablemente no vamos a tener comportamiento cívico ciudadano. Entonces a mí me parece que la Policía Nacional, el sistema de justicia íntegro, las sociedades de la población civil, las organizaciones no gubernamentales, son las que deben unirse para hacerle propuestas a la ciudadanía sobre las ventajas y las desventajas de ciertos patrones de comportamiento. Y los mejores aliados tienen que ser la familia, la escuela y las iglesias. Y ahí entonces tienen que entrar los grupos organizados en las comunidades. El Estado se unifica. Ustedes hablan, por ejemplo, de la dispersión. Yo creo que sí, que las políticas públicas están dispersas en materia de seguridad, están dispersas en materia de salud. Bueno, hay que hablar un mismo lenguaje. Hay que comenzar por ahí para que la población no se confunda. Y hay que enviar un mensaje de cuáles son los límites para que la población no se confunda. Y a partir de ahí entonces viene la sinergia con las instituciones de primer orden y otras instituciones de segundo orden que no son del Estado, como son las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación. Muy bien. Esta pregunta la hizo doña Verónica Ascensión, mi compañera de Fundación Vida Sin Violencia. Ella siempre tira preguntas así capicúas. A ver, Teniente Sergio Paniagua con una pregunta. No, yo lo que pasa es que estoy usando ese usuario porque el mío está bloqueado. Yo soy el capitán Joan Bocio Solano. Ah, bien. Sí. Diga la pregunta. Sí. La pregunta es al gran facilitador, un gran orador que tiene una capacidad muy excelente. Yo quisiera saber cómo él ve la medida que han tomado en lugares por la provincia y no debe de ser una medida a nivel nacional, no territorial. ¿Qué estrategia él le podría ver a eso? Sí, mira, lo que está pasando es que se está tratando de llevar en armonía dos temas, el tema salud por un lado y el tema de la movilidad laboral por el otro. Porque por un lado tenemos la crisis de salud, que es la más importante, y por otro lado tendríamos la crisis económica por el desempleo, que es el proceso laboral. Entonces, esa estrategia la han estado llevando ambos gobiernos, el gobierno saliente y el gobierno entrante, con el agravante de que con el gobierno entrante vinieron 2 cepas más del virus y ahora resulta que muchas de las medidas de liberalización tienen que restringirse. Entonces, fíjate cómo se gestionan las crisis. Las crisis no hay un ABC. Como decía aquel gran orador Mario Benedetti, las crisis son esto. Cuando tú creías que tenías todas las respuestas, la crisis te cambian las preguntas. Entonces ya teníamos respuesta, pero vinieron 2 cepas más. Entonces ahora están haciendo un proceso gradual, porque si cierran el país por completo, imagínate tú, ahí se desplomaría el turismo, se desploma la economía, vendría la incertidumbre. Ya el país está sumamente endeudado con todos los programas sociales que han tenido que crearse. Y por eso lo están haciendo así de forma gradual, para no desmontar el aparato productivo nacional completo.
Es una situación forzada la que tenemos. Hay otra pregunta, doctor. Dice, siempre se ha dicho que la educación obligatoria es lo único que puede ayudar y garantizar una ciudadanía de cara a la convivencia y al comportamiento pacífico. Es un comentario. ¿Una pregunta? Robert Peña. Repítamela. Robert Peña hace un comentario, dice, licenciado, siempre he dicho que la educación obligatoria es lo único que puede ayudar y garantizar una ciudadanía de cara a la convivencia y al comportamiento pacífico. Bueno, sin duda alguna que la educación, bueno, más que la obligación, es un derecho que tiene la ciudadanía. Y yo estoy de acuerdo que el que no se quiere educar de una u otra manera, hay que buscar la manera de educarlo, porque cuando una persona no se educa, ¿qué es lo que pasa en los países desarrollados? Fíjense que yo tuve una experiencia en España, que fui a visitar a un amigo dominicano, y su niña faltó 2 veces al colegio, a la escuela, y lo mandaron a buscar a ellos. Oigan esto, lo mandaron a buscar. Una autoridad lo fue a buscar a los 2 y ellos tuvieron que ir allá. Esa autoridad lo detuvieron y lo llevaron para que ellos tuvieran que explicar por qué su hija faltó 2 veces sin explicación. Entonces, la educación es necesaria y en un estado como el que nosotros nos encontramos, sin duda alguna, además de necesaria, tiene que ser una obligación. Pero cuidado, porque cuando hablamos de obligación, no nos referimos necesariamente a la represión. A lo que nos estamos refiriendo es a un deber que debe cumplirse. Así como la gente exige derechos, tiene que cumplir deberes. Y es un deber educar a los hijos y educarnos nosotros también. Dice la teniente Milagro Justo, ¿cómo podemos ayudar a la ciudadanía y poder educarlo con la agresividad que actualmente tiene? ¿Cree usted que el gobierno está invirtiendo en ese caso? Pudiera invertirse todavía mucho más, porque la inversión está en las instituciones. Por ejemplo, nosotros tenemos el sistema de justicia, es una forma de una u otra manera de regular la agresividad, pero desde el punto de vista punitivo. Donde falta inversión es desde el punto de vista preventivo, que la gente aprenda a regular sus emociones, a gestionar los conflictos de manera saludable sin llegar a la violencia. Nosotros necesitamos que se invierta más recursos o que los recursos que tiene la escuela sean especializados, muchos de estos recursos específicamente en ese tema, para que ese proceso se gestione desde la niñez y que no esperemos a que una persona sea violenta ya de adulto para tratar de que se eduque de adulto. O sea, eso es algo que tiene que comenzar en la temprana infancia. Bien, tenemos 2 preguntitas, vamos breve. Sergio Paniagua, por favor. Y luego Wanda Rosso. Yo quiero hacer una también cuando se pueda, por favor. Guillermo Lagares, sí. Bien, esas 3 preguntitas. Sergio Paniagua. Señor, por ejemplo, el presidente de la República, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, tiene la facultad para emitir decretos, y la policía nacida de la sociedad. Frente a una situación, usted que maneja, o sea, hablándose del tema del manejo de emociones, ¿cuál es su punto de vista cuando llaman a un policía en donde hay un problema y la ciudadanía sale algunas veces con bates o machetes e incluso intentan, y en algunas ocasiones le han quitado armas de fuego, y los otros policías, para no llegar a darle un tiro a alguien, algunas veces se ve la obligación de salir corriendo, y aún así, en esos casos, son sometidos a la justicia? ¿Qué se puede hacer para mantener ese respeto que se ha perdido hacia las autoridades? Y quizás
en un momento determinado la ciudadanía? Sí, mira, excelente pregunta. Primero decirle que yo estoy muy preocupado por lo que está pasando. Primero porque a veces se envían mensajes muy confusos a la ciudadanía, descalificando a la autoridad y el papel, el rol de la Policía Nacional. Y esto es un arma de doble filo porque al final nos va a afectar a todos y a todas y a todos como ciudadanos. La Policía Nacional tiene una autoridad y tiene una fundamentación y es una institución con un papel y un rol estelar en cualquier coyuntura que nosotros vivamos como sociedad civilizada que somos. El hecho de que ocurra eso sin consecuencias consolida la idea que otros van a imitar de replicar ese modelo. Y al final, cuando tengamos una policía totalmente descalificada y desautorizada, habrá que decir como el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá defendernos? Porque si esta es la institución que está en todas, porque la policía la llaman para todo. Si agreden a una mujer, si hay un desorden, si hay un pleito, está para todo. Entonces, si nosotros descalificamos a esta institución, ¿qué va a pasar? Una cosa es los excesos y otra cosa es que los excesos mayoritariamente los está cometiendo la ciudadanía. Y eso nosotros tenemos que estar claros. Y eso tiene que decirse en los medios de comunicación. Tenemos que decirlo nosotros, lo que hablamos a diario en los programas, en lo que damos las charlas, invitar y convocar a la ciudadanía a que entienda que la Policía Nacional no es un grupo de extraterrestres. Los policías son ciudadanos y ciudadanas que tienen familia como tenemos nosotros y que además tienen una responsabilidad única que nosotros no podemos subvertir, porque si lo hacemos nos estamos haciendo daño nosotros mismos. Así que yo le agradezco que usted me haga esa pregunta porque yo veo eso con mucha preocupación. Creo que hace falta un discurso más enérgico por parte de las autoridades para revalorizar a la Policía Nacional. Bien, Wanda Rosso, por favor. Buenos días, doctor. Mucho placer conversar con usted nuevamente. He tenido la oportunidad de participar en otras conferencias. Quisiera preguntar, doctor, ¿cómo manejar las emociones? En este momento yo estoy y mi familia estamos positivos de COVID-19. Mi esposo está ingresado y mis niños también me salieron positivos. Ya no acaban de decir la noticia. Entonces, ahí inicia un proceso un poquito fuerte como a nivel de estrés, porque yo tengo el tema de que mis niños se apretaban antes, o sea, sufrían de asma, y mi esposo está ingresado, yo también estoy en la casa, he tenido situaciones un poco, entonces, ¿cómo manejar un poquito para que eso? Porque ahora mismo yo tengo que resolverlo todo, tengo que hacerlo, las cosas que mi esposo necesita, los niños, las atenciones, todo. Entonces, estoy sumergida como con mucha presión, tengo mucha presión y quisiera saber cómo manejarlo con los niños para que no me le afecte tanto, no se me estresen tanto, yo también con la situación de mi esposo en la clínica y demás. O sea, cómo manejar esa presión momentánea de la situación que como país estamos viendo, pero que de manera personal me está tocando a mí, a mi familia, y que estamos en un momento, digamos, delicado. Sí, la verdad que sí, y lo siento mucho porque estás viviendo una situación muy estresante y te informo dos cosas. Como hay tanta incertidumbre social en relación al COVID-19 y ahora tú la tienes en lo personal, lo primero es que te sientes a hacer un listado de todas las cosas que te están pasando y priorices las que tú puedes controlar, porque definitivamente no todo lo vas a poder controlar. Tú puedes controlar primero el optimismo, lo puedes controlar. Afortunadamente los niños tienen un factor de riesgo menor
de que la situación se agrave de forma fatal que un adulto. Eso puede ser tranquilizador para ti, tranquilizador para ellos, para tú venderle a ellos un discurso ya más transitorio de su condición y que ellos sepan que eso es algo que como llegó va a pasar. Eso los puede ir tranquilizando y tranquilizándote tú. Mira, no dudes en crear tu red de apoyo. De hecho, te voy a dar fuera del aire y se lo puedes pedir a la misma Yanira, mi contacto, para que crees tu red de apoyo y méteme a mí dentro de tu red de apoyo. Tu red de apoyo tenemos que ser gente en que tú puedas confiar, que tú puedes escribir, que cuando tú estés nerviosa, tú escribes algo, ahí uno te responde, pero no te tragues eso sola, porque es demasiado para ti. Y tercero, no te expongas a informaciones que no sean oficiales, informaciones que hablen de teoría de la conspiración. No. Informaciones oficiales, la que te dice el médico que hay que hacer con tus hijos, que hay que hacer con tu esposo. Bueno, si él está ingresado, está en el mejor lugar que tiene que estar si está ingresado. Cuando los regresen a la casa, tú tienes que traerte informaciones de cómo va a ser ese seguimiento con él en la casa. Y en relación a ti, bueno, tú tienes un tema de salud y tu salud ahora es la prioridad. Y eso lo sabes tú y lo sabe también la institución. Entonces, dedícate a ti, a tu autocuidado, a bajarle la ansiedad a tus hijos, escucha sus temores, ponle nombre y apellido para que ellos suelten todo eso que hay dentro, pero siempre maneja el discurso, esto es transitorio, así como llegó, así se irá. Bien, Guillermo Lagares, por favor, la última pregunta. Sí, muchas gracias. De antemano darle la gracia a usted por la brillante y sustanciosa ponencia que ha tenido realmente. Muchas gracias a los organizadores y a usted, Yadira Fonder. Mire, mi pregunta va encaminada realmente a lo que usted acaba de decirle a la compañera Wanda, que no se lleve de cualquier noticia por ahí. Y en el cuerpo de la ponencia, usted mencionó lo que eran los rumores, que vivimos creyendo en rumores. Entonces, por ejemplo, Cass Sunstein, un escritor norteamericano y profesor de Harvard, escribió un libro que se titula Rumores. Ahí él menciona el arte de difundir rumores, donde dice que si uno tiene una creencia por X o por Y razón de algún tipo y escucha un rumor que la fortalece, ya eso es que nosotros lo creemos ya tajantemente como que es cierto. Entonces mi pregunta es, ¿qué influye en la falta de análisis y juicio propio en nosotros? También en las redes sociales, por ejemplo, que cuando vemos algo o escuchamos ya lo multiplicamos sin nosotros sentarnos en un juicio propio y decir, no, pero eso no es así, no, eso no puede ser así. Entonces, y difundimos rumores que hay personas que tienen que ver en las emociones de ellos, creyendo cosas que no son reales. Sí, sin duda alguna. Gracias. Sí, mira, eso es así, tal como tú lo narras. Primero, los rumores, al activar emociones, tienen también otra activación, que es el morbo social. El morbo social es una curiosidad que se despierta, que tiene algo de atractivo, porque como es novedoso, es impactante, es espectacular, entonces la gente se asocia con todas esas cualidades y cuando las comparte, la gente piensa también que se hace atractivo, se hace popular, la gente te presta atención y entonces se va dando una recursividad. Y a medida que el rumor va pasando, el otro le va quitando y le va poniendo más. Y ahí entonces se da la cadena de la distorsión. Y la segunda razón es que la verdad científica es una verdad aburrida. Definitivamente lo es. Porque la verdad científica merita de tres cosas. Primero, que sea lógico. Segundo, que tenga evidencias. Y tercero, que se demuestre que puede funcionar. Entonces la gente no invierte su tiempo en esos tres pasos. Es más fácil coger el rumor
que tú te evitas los 3 pasos. Entonces la gente tiende a lo fácil, tiende a lo cotidiano, porque lo otro implica un esfuerzo que no todo el mundo está preparado para hacer. Ese es el desafío que nosotros tenemos. Ayudar a la gente a entender que porque sea fácil no es bueno. Que a veces las cosas que son complicadas son las verdaderamente las válidas y las que importan. Muchas gracias. Usted me dijo, escúchame, usted me dijo lógico, que se pueda comprobar. Y que sean funcionalmente productivas. Por razones de tiempo, no queremos abusar ni del especialista ni de ustedes. Le agradecemos desde la Fundación Vida Sin Violencia su activa participación en esta brillante conferencia que nos ha brindado el doctor Luis Vergés. Le agradezco a mis compañeras Verónica Ascensión y Francia de Pérez, que están conectadas con nosotros. Le agradezco a la coordinadora, la capitán Magali Asensio, al capitán Marte presente aquí, a la teniente coronel Aida Valdés y a la psicóloga Ketty Guzmán, la oportunidad que nos brindan para estar con ustedes. Sé que se llevarán muy oportunas herramientas que nos ha ofrecido este magnífico especialista. Si tienen algunas inquietudes, pueden escribirnos a nuestro correo de fundación, que es funvidasinviolencia@gmail.com. Con gusto nos comunicamos con el doctor Vergés y le damos respuesta a sus inquietudes. A Wanda Rosso le voy a dar el teléfono del doctor Vergés, de la licenciada Ketty Guzmán. A todos, espero que, como es la misión de nuestra fundación, darle a seguir regulando sus emociones, y que la institución del orden que ustedes representan se mantenga en alto esa imagen, y ojalá nosotros los ciudadanos acatemos mayor educación en cumplir las órdenes que nos establecen, los protocolos de esa forma de transitar y relacionarnos tanto en la calle como en nuestros propios hogares. La cultura de paz debemos siempre multiplicarla en todos los espacios donde nos encontremos, porque de eso se trata, de mantener relaciones armónicas. En el caso de ustedes como estudiantes, pues de enaltecer su institución, que es la Policía Nacional. Gracias de corazón por esta oportunidad que nos brindaron y les deseo muy feliz día a todos y a todas. Gracias. Buenos días. Buenos días. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Buenos días, buenos días. Gracias, buenos días. Gracias. Esa Nuria Piera, ella, la periodista, Nuria Piera. Previo, mi hermano. Bendiciones, hermano, bendiciones. Amén, igual. Con relación a la compañera que dijo que tiene los familiares enfermos, me permito, si ella me lo permite, hacerle una sugerencia.